Buen día, Ale, esperando la columna de Alcuri, un maestro. Hacía mucho que no podía escucharlos, hoy me doy el gran gusto. Abrazo, Ale del 65. Firma, ¿no? Que coincidimos con Ale en el nombre y en el año. Felicitaciones por el gran Liverpool y su campaña, dice el estimado, que llega a través del 099-894-987. Está con nosotros entonces Álvaro Alcuri del 55. ¡No! ¿Cómo andas, Alvarito? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día, buen día. Pero flaco, te metiste con un tema que ¿cómo es la cosa? Que hacemos un ciclo de una década para este tema, si querés, porque... Sí. Mitos, leyendas y algunas realidades sobre drogas, y además todo lo que vos acompañabas hoy, que yo leía hoy más temprano en el texto, ¿no? Sí. Mirá, ¿Por qué tuviste ganas de? Porque... Bueno, justamente, venía saliendo de la playa en el Fortín de Santa Rosa, y había una iglesia, un pastor que entró en el agua para hacer una ceremonia de bautismo. Con un contingente que eran como una bañadera llena de gente. Sí. Y bueno, hicieron estos bautismos y después, a la salida de la playa, había una especie de sermón en donde el pastor arremetía contra la droga. La droga, digamos, amplificado. Micrófono en la playa y en la salida de la playa. Y no es que el mensaje esté mal o no haya que advertir sobre los perjuicios de la droga para la juventud. Ahora, en el mensaje del pastor, la droga era el demonio, era el mal. Y había que combatir la droga. La droga, dicho así, en singular, la droga. La droga. También había estado leyendo alguna columna de Gabriel Pereira en Búsqueda, en donde Gabriel Pereira ponía un poco más las cosas sobre las CIES y aclaraba, cosa que el pastor no, respecto de drogas legales, drogas ilegales, y la ilegalidad de algunas drogas que construían una mafia, unas poderosísimas mafias que después, al ser combatidas, más bien se las fortalecía y no decrecían. Y Gabriel hacía una especie de raconto de lucha contra las drogas, y en su génesis había intencionalidades políticas con Nixon a la cabeza, en donde al construir un caso en contra de algunas minorías raciales y antibelicistas, con el pretexto de la droga, cargaba contra ellas. Este caldo de cultivo me enfocó en que, al final de cuentas, ¿qué hacemos los adultos con el tema drogas, con los chiquilines? ¿Qué les decimos? Si podemos llegar más o menos con un mensaje digerible, o hay tantas ramificaciones, como decís vos, Alejandro, que si nos ponemos a hablar de esto, uno no sabe si termina hablando del cártel de Cali, o si termina hablando del porro, o qué están haciendo esos en la esquina con una pipa. Sí, o si entonces el tema se va para todos lados. Hablando de asuntos vinculados a la que podríamos llamar la salud pública, o asuntos vinculados a la libertad individual de las personas, ¿verdad? Es decir, o el crimen, ¿no? Porque hay algunos discursos en donde la droga igual crimen, la droga igual delincuentes. Entonces es todo un lío, y me propuse formular esto. Sí, el crimen y la delincuencia es hijo de la ilegalidad, no de las drogas. Me fui, querido Alejandro, a leer algunas cosas, pero imperdibles, respecto de la ley seca. La ley seca es cuando en Estados Unidos, entre 1920 y 1933, prohibieron el alcohol. ¿Cómo llegaron en Estados Unidos a un estado de conciencia para emitir una ley para prohibir el alcohol en todo el territorio de Estados Unidos? Hoy en día esto parece una locura. Pues sabés que es muy interesante, porque en aquella época, o casualidad, los pastores protestantes en Estados Unidos veían una amenaza en el consumo excesivo de alcohol que, sobre todo, los inmigrantes que llegaban en grandes cantidades a principios de siglo a Estados Unidos, sobre todo irlandeses, alemanes, tenían un consumo de alcohol altísimo, y los estadounidenses nativos protegidos por pastores que decían el alcohol es el demonio. Recordemos que el pastor del Fortín decía la droga es el demonio. Bueno, hicieron un caso en contra del alcohol, llegaron a la posibilidad de que los representantes de estos grupos que manejaban resortes de poder ilegalizaran el alcohol. Y lo que pasó
cuentan las crónicas de la época con ilegalización del alcohol. Se produjo todo un mercado negro muy lucrativo, muy poderoso, controlado por mafias, que al final hicieron que la opinión pública fuera virando de un estado en contra del alcohol, el alcohol es el demonio, a las mafias que se generaron a partir de la prohibición eran mucho más demoníacas, complicadas, delictivas, dañinas para la sociedad que el consumo de alcohol, y ahí derogaron la prohibición del alcohol en 1933. Y esto es en el periodo es muy interesante leer porque muchas cosas nos hacen recordar de los discursos de la ley seca, la época de la ley seca, tanto a favor como en contra de la prohibición del alcohol, te hacen acordar inmediatamente. Es casi los mismos textos que lo que se dice hoy en el combate a la droga. Ajá. El alcohol, el mal, combatámoslo; la droga, el mal, combatámosla. No, y yo recuerdo que también argumentos y analogías podrían establecerse muy precisas, casi idénticas, cuando Uruguay debatió acerca de la autorización de la producción y distribución, de la legalización de la producción y la distribución de marihuana, ¿no? Sí. Acerca de los riesgos que eso significaba. Porque la marihuana no era la marihuana, eran las drogas. Entonces yo me propuse, bueno, hablemos de drogas. Voy a hacer una cosa medio rápida, voy a tirar los mitos que andan en la vuelta, las preguntas sencillas que hacen en el consultorio, los papás sobre todo. Por ejemplo, hay que combatir las drogas. Mito. La realidad. El combate contra las drogas ideales fracasó. Lo reconoce hasta los presidentes de los países que combatieron la droga. El resto de las drogas, ojo, drogas ilegales, claro, fracasó. El resto de las drogas las venden en las farmacias y son un excelente negocio que nadie quiere desbaratar. ¿Tá? Entonces vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de drogas. Claro. Mito. Hay que prohibir el uso de las drogas. Las prohibiciones sobre las drogas, sobre el consumo, sobre todo recreativo, generan un brutal mercado negro controlado por mafias. Algunas tienen más poder que los estados. La prohibición no ha bajado el consumo. No han servido para rehabilitar a nadie. Más aún, entre los jóvenes, las prohibiciones aumentan el encanto y el interés por probarlas. Y hacen que no se hable de ellas. No prohibirlas no quiere decir alentar su uso ni proponer la idea de que son inocuas. Por el contrario, abriría las puertas para poder informar, prevenir y tratar adictos con mayor efectividad. Las medidas, por ejemplo, las medidas antitabaquismo y anticonsumo de alcohol son una prueba, ¿no?, de que se puede combatir el uso desmedido, adictivo de estas sustancias. Sí. Uruguay además tiene un claro ejemplo con el tema del tabaco, ¿no? Es decir, el tabaco como tal no está prohibido y está regulado su venta, su distribución, y sin embargo hay una clara política de desaliento, ¿no es cierto? Y además está comprobado que funciona. O sea, no es necesario ilegalizar drogas para combatir las adicciones. Ahora vamos al complejo concepto de adicciones, al cual parece ser tan difícil de llegar, porque hablamos drogas, y en realidad tenemos que hablar de adicciones. Mito popular: el que prueba las drogas se hace adicto. La realidad, en realidad, es al revés. Las personalidades con trastornos determinados son potencialmente vulnerables a la adicción de sustancias, actividades o comportamientos más o menos desadaptados. O sea, es tu personalidad la que te hace adicto a sustancias o actividades. La droga no hace adictos. Los adictos buscan drogas o buscan actividades de las cuales se hacen adictos. El verdadero problema, y de lo que hay que hablar, es de la adicción. Adicción viene de no dicho, adicto. Quizás por eso es tan difícil hablar en estos términos. El problema es la adicción. Vamos de vuelta, el problema es la adicción, no las drogas. Porque si empezamos con lo de drogas, no. Yo posteé una cosita para promover el programa de hoy, y una persona, lo quiero leer textualmente porque no me acuerdo, una persona me puso... Bueno, en estos momentos Álvaro El Curi se fija en su teléfono procurando encontrar
Mira, la respuesta una aludida. persona me puso. Volvemos a estudios. Continúa hablando el senador. Una persona me puso. Lilian. Vaya un saludo para ella. Las drogas son todas malignas e incluso las recomendadas por los médicos y su mafia con los laboratorios. Ajá. Yo digo, este mensaje es, casi te diría, es lo que justifica esta columna. Cuando decimos, las drogas es el demonio, son todas malignas, hay que prohibirlas todas. Nos estamos olvidando de que las drogas han hecho nuestras vidas más saludables, más largas, con mejor calidad. Nos curan, vos me estabas hablando de una infección gastrointestinal del fin de semana. Bueno, nos curan esas infecciones gastrointestinales. Hay drogas para bajar la fiebre, hay drogas para combatir el colesterol, y son maravillosas. Esto que no lo escucho también decir muy seguido, las drogas que están en las farmacias, bien administradas por gente que sabe utilizarlas, los médicos en general, son maravillosas. Durante el siglo XX, sobre todo con la entrada al mercado de vacunas y de antibióticos, han permitido combatir pandemias. Hoy tenemos la de China. Había pandemias. Cuando yo nací por el 50 y pico, que usted dijo mal la cifra, había una epidemia de poliomielitis. Claro. Que se combatió con una vacuna. Allá al principio, fin de los 50, principio de los 60. Cuando yo escucho los discursos fundamentalistas antidrogas, antitodo, todo es una cosa demoníaca, pero basta leer la historia. Ahí incluso nos metemos con estos movimientos anti-inmunización, antivacuna. Bueno, ¿no? pero también estaba haciendo la columna y sale la noticia de que una muchacha argentina había contagiado de sarampión o de varicela a un bebito y de la mamá, porque ella es una activista antivacunas, entonces no estaba vacunada y... Bueno. Esas cosas que vos decís, esto no tiene pies ni cabeza, siglo XXI, en el 2020, tenemos una epidemia en curso en China. La lógica es decir, mirá, se nos viene esto, lo antes posible, por favor, una vacuna, lo antes posible alguna droga para combatir los efectos de esto. Y estamos con un discurso de que todas las drogas son malas, y la medicina y la droga parecería que cae todo en una misma bolsa, y ponemos al demonio allí, en una... yo creo, actitud de ignorancia casi escandalosa, ¿no? Uh-huh. Por falta de estos mensajes a ver, ¿qué queremos combatir? ¿Queremos que haya gente drogándose con pasta base en las esquinas? No. ¿Queremos que haya adictos a la cocaína o al alcohol? Por supuesto que no. Pero vamos a separar las sustancias potencialmente adictivas de lo que se llama adicción. Acá incluso, yo qué sé, nos podría dar una gran mano una lectura sociológica, filosófica y en particular antropológica, ¿no? Porque pienso en el aporte que la etnografía, la antropología, yo qué sé, Nicolás Guigú, que tantas veces viene a nuestro programa, puede hacer, porque en realidad lo que de pronto nos inquieta, nos alarma, nos asusta, y además por esa misma razón pretendemos encontrar allí la clave de todos nuestros males, que es una cosa que siempre nos tienta, ¿no? Es decir, cuando estamos desconcertados, angustiados, tendemos a creer que apretando ese botón es que se arregla todo, ¿no? Cuando encontramos el enemigo a combatir. Claro. El demonio es el alcohol. Combatimos el alcohol, fácil. La droga, la pasta base. En la época que salió la ley de legalización de la producción de marihuana, el enemigo a combatir era la pasta base y todo el delito se explicaba, acordate. Sí, vos seguramente te acuerdas. Bueno, con la pasta base. Sin embargo, el consumo de diversas, distintas, casi infinito número de sustancias que provocan diversas, distintas, casi infinito número de alteraciones en nuestra conducta desde que el hombre habita el planeta, desde que el ser humano, con distintas intensidades, ¿no? Entonces, qué interesante que algo que siempre el ser humano ha hecho, el ser humano en un momento decide que está mal. Pero el ser humano no tiene un pepino de idea de esta perspectiva histórica. Vos escuchás estos discursos fundamentalistas y siempre son lo mismo. El diablo está acá, el diablo está allá. Y cada vez que vos decís, voy a combatir al diablo, fabricás un diablo más grande.
Combatamos la prostitución, ¿no? Las prostitutas entonces son lo peor que hay. Combatamos el alcohol. Los que toman alcohol son lo peor que hay. Combatamos la cocaína. Los que toman cocaína son lo peor que hay. ¿Qué ganamos? Construimos un enemigo. ¿Quién gana cuando construimos un enemigo? Los que combaten ese enemigo. Por eso los grandes cuestionamientos a la guerra contra las drogas son los aparatos estatales y militares para combatir eso. Cuando alguien como vos y tantas otras personas estudiosas, serias, desde la perspectiva del estudio del comportamiento de las personas, vos lo tenés día a día por decenas de casos semanales en tu consultorio, cuando se abordan estos asuntos de esta mirada, enseguida surge como la implícita y muchas veces explícita acusación de que este discurso promueve o está a favor de que, lo que sugerías recién vos, ¿no?, de que las personas jalen cocaína, fumen pasta base. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y es exactamente todo lo contrario. Combatir esas conductas de adictos, de enfermos, de trastornos psiquiátricos a veces importantes, no necesita una batalla y la criminalización de las personas que padecen estos trastornos. Repito, los adictos son personas con una particular estructura psicológica, con trastornos particulares, muy bien diagnosticados, muy bien enfocados por la medicina, por la psicología. No nos hacen un favor prohibiendo las sustancias, si bien ingenuamente puede parecer que sí. La época de la ley seca confirmó esto. Pero quedémonos justamente, quedemos en el alcohol. Todos conocemos personas alcohólicas que toman alcohol, no, que toman alcohol. Yo me atrevo a decir que, no sé si está medido, debería estar medido, en Estados Unidos seguro que lo está, ¿no? Las personas que toman alcohol en un mes, por lo menos una vez al mes, ¿qué porcentaje, juguemos, qué porcentaje crees tú que somos? Una vez al mes. Una vez al mes que algo de alcohol consumís. Sí, poner un 60-70%. Sí. Poner. Yo diría 70 por lo menos. ¿Cuántos ¿no? son adictos al alcohol? ¿No? Exacto. Claro. ¿Cuántos tíos, abuelos, hermanos, hijos? Como a la vieja usanza, cuando yo era niño, yo tuve un abuelo alcohólico. Sí. Borracho, pues le decía, en aquella época se le decía borracho, ¿no? La palabra alcohólico es más, sí. ¿no? No sé si coincidís conmigo. Cuando una persona no se decía alcohólico, decía, no, yo tengo un padre borracho, ¿no? Que no era estigmatizado tampoco. El borracho. Había una cosa hasta simpática. Lo que pasa que, depende de las historias. En el caso además de pobre, ¿no? De mi abuelo materno, fue un hombre que destruyó su vida y destruyó la vida de quienes le rodearon, ¿no? Porque sí, pero el borrachín que iba al boliche a tomarse una o dos copitas. Pero era un alcohólico igual, llegaba ¿no? Es que según los conceptos modernos, sí. Pero acordate el tango que como y obligo. Sí, no, mirá, me había olvidado de ese, pero dice, un boliche como una mesa como, ¿no? Y termina diciendo el tango una cosa horrenda que, sin embargo, que era el de Polémica del Bar, que no sé si la versión uruguaya lo usa, ¿no? A ver. Se oye la voz de una nena, papá, vamos que mamá te llama. Wow. Es horrible. Es tremendo. Es horrible, flaco, lo cantamos. Se oye la voz de una nena, o sea, una niña, la madre le está diciendo a la niña, te juro que tengo que hacer un esfuerzo de no emocionarme. Anda a buscar la madre le está diciendo a la niña, anda a buscar a tu padre que está en el boliche. Se oye la voz de una nena, papá, vamos que mamá te llama. Es horrendo. Es tremendo. Hay gente, yo me los encuentro, muchas personas. Yo entiendo que bien intencionado, ¿no? Dice, che, qué horrible, te das cuenta que antes cómo se ha perdido el código y la cultura del boliche, donde antes los hombres, ¿no? Sí. Sí, algunos tomarían una, ¿no? En realidad era una cuna de alcohólicos. Sí. ¿No es cierto? Sí. Que en el mejor de los casos volvían a su casa entonaditos por y se echaban decía, la mona, ¿no? Se echaban por eso sí, cuando no la fajaban a la mujer. Ni que hablar, Alejandro. No, entonces,
me resulta absurdo que frente a esa circunstancia alguien pueda suponer, no, hagamos campaña para decir, primero, los riesgos que puede significar el abuso de esta sustancia. Con dos o tres fundamentalistas estaríamos prohibiendo los boliches, o peor, prendiéndole fuego. Ahí es donde yo veo que la cura es mucho peor que la enfermedad. Pero además, la historia demostró que prohibimos los boliches y prendemos fuego los viñedos, y a la media hora va a haber boliches clandestinos y viñedos clandestinos. Muchísimo que además, peor. Lo menos que van a hacer es darte vino verdadero. Exacto. Te van a dar, No, y además, cosas de mala calidad. y además que todavía van a juntar una cantidad de plata tan grande con la cual van a influir en los estados. Obvio. Y en las políticas de los estados. y en la policía. Entonces, y en ahí es cuando pasamos de hablar de las drogas o de las sustancias o de las enfermedades o de las adicciones que los profesionales de la salud enfrentamos a política, a poder, a dinero. Entonces, ahí cuando se me desconectan las cosas es cuando nos perdemos. Está bien, yo te escucho, Álvaro, con mucha atención. Lo que yo quería tratar de volver es a la lucha. Si queremos luchar, si queremos combatir, si queremos agarrar antorchas y hacer discursos incendiarios, bueno, chiquilines, es contra la adicción. Ahora tenemos un problema. Tenemos adictos al azúcar. Tenemos adictos a las harinas. Presente. Sacame los bizcochos de ahí. Tenemos adictos al deporte físico. Tenemos adictos al trabajo. Tenemos adictos al juego. ¿tá? La adicción al juego es brutal. Tenemos adictos a actividades que se practican y no involucran un consumo de sustancias. Entonces ahí es cuando se te va al diablo, y por eso lo subrayo, la idea de que droga igual adicción, o droga igual cosa a combatir externa a mí, y que en realidad no tengo que yo cambiar mi comportamiento, yo tengo que combatir cosas adentro mío, yo tengo que educarme, informarme, aprender cosas, educar bien a mis hijos, para hacer un verdadero combate al, comillas, mal que nos ataca. El mal está en nosotros, haciendo una guerra hacia afuera, termino yo siendo un angelito. Alvarito. Eso es una conducta tan humana y tan equivocada. Sin embargo, a todo esto que decís y que yo subrayo, suscribo, no saco la pata del lazo, te acompaño, también necesito hacerte la siguiente pregunta. Mi hijo tiene 6 años, ¿no es cierto? Sí, señor. En el mejor de los casos va a estar en una situación de relativa o cierta vulnerabilidad, sí, dentro de 10 años. En el mejor de los casos. Te acabo de decir, ¿eh? A lo mejor tengo que esperar menos, ¿verdad? A ver, continúe, a ver si coincide. ¿Qué hago? ¿Qué herramientas propongo? ¿Qué herramientas doy? ¿Qué herramientas sugiero para que la persona desarrolle su derecho a tomar decisiones y a ejercer su libre albedrío? ¿Y cuáles son las que de alguna manera me veo obligado para que no caiga? Te lo digo bien fácil, bien fácil. Dale. La columna pasada. Cuando pase por el kiosco y te diga quiero caramelo, decirle no. Y cuando te pida el enésimo refresco, porque siempre, cada vez que pasa, decirle que no. Y cuando quiera jugar a otra cosa, cuando ya jugó 2 o 3 veces a lo mismo, decirle que no. La palabra clave es frustración. ¿Por qué se vincula la frustración con la adicción? Porque justamente si yo sé manejar esos apetitos, esas necesidades, esos deseos desde chico, esos deseos, esos apetitos no me manejan a mí. El no de mis padres lo que hace es educar mi propio no. No necesitas otra porción de torta de chocolate, no necesitas fumar otro porro, no necesitas una copa más de alcohol. Me educaron así. Y además en mi casa, mi papá también podía decirle que no a ese consumo excesivo. Y mi mamá también podía. Esos son hábitos. Esto que no parece tan importante y no parece precisamente una política de Estado o el combate contra las drogas o toda esa parafernalia de cosas rocambolescas que uno ve en los noticieros, nos estaría preparando mucho mejor para lo que los temores que tiene el papá de Juan a los 16. Porque a los 16 Juan no va a ser alguien que va a tener consumos excesivos o adictivos si estos hábitos fueron entrenados en tiempo y forma a esta edad, a los 4, a los 5, a los 6, en donde
básicamente lo que aprendemos son los límites y las proporciones de todo. Yo te decía, creo en la columna pasada, Ale, que saber postergarme yo un poco permite que los otros estén. Si yo quiero hablar todo el tiempo, no dejo hablar a los demás. Y si me quiero comer toda la torta, no dejo torta para los demás. Ese entrenamiento se hace en vínculos. Los vínculos sanos nos permiten ese tipo de entrenamiento. No quiero olvidarme, porque me voy a olvidar, como siempre nos pasa, que después nos vamos a charlar y además, que ayer vi una película en Netflix que es Historia de un matrimonio, creo que se llama así. Es una de las del Oscar. Los dos actores son maravillosos. Estuvieron nominados. Y está, como está en Netflix, que ahora Netflix se ha vuelto, digamos, de consumo muy masivo. No quiero caer en la frivolidad de suponer que todo el mundo tiene ni tiene dinero para tener. Pero bueno, es cuando yo que sé, uno más o menos presume de que es de acceso bastante más masivo que la propia sala de cine. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Porque me gustaría que a vos tanto te gusta, porque tiene que ver con relaciones, pareja y un matrimonio que se está divorciando con un niño. Ajá. Y me parece muy interesante. Una cosa muy de todos los días, muy doméstica. Porque además, desde distintas perspectivas tú las has abordado, me parece interesante que la veas. Bárbaro. ¿Tenés Netflix o querés que te suscriba y te tire unos pesitos para mi hija lo tiene y me lo... Te pasa la... Ahí va. Bueno, bien. Porque me parece interesante. Pero en todo caso hay algo que me parece clave, que no sé si nos va a dar el tiempo para el día de hoy, pero por lo menos para tirar algunas pistas. Los consumos excesivos, los consumos adictivos a los que tú hablaste, ¿no? Que pueden ser de cigarrillo, de cerveza... De azúcar. Me encanta decir esto. Claro, de azúcar. De cocaína, de azúcar o de harina, ¿no? De harina. En estas últimas estoy yo. Sí, porque en cualquier momento aparece la cruzada en contra de la harina. Ya tenemos cruzadas en contra de la carne. Comer carne es una especie de asesinato. La pregunta es esta. Ya arrancamos de vuelta. Los consumos excesivos, las conductas adictivas, tienen que ver, nacen de... Porque cada vez que pasaba yo por el kiosco, a mi hijo le decía, sí, mi amor, lo que tú quieras, dale, sí. Otro alfajor, bueno, sí, dale. Otro muñequito de Batman, ¿no? O en realidad hay componentes biológicos, orgánicos, que hacen que una persona tenga esa patología como quien tiene... Nada es unicausal. Nada es unicausal. Pero hay gente con más predisposición a las adicciones, ni que hablar. Hay estructuras psicológicas más vulnerables, ni que hablar. Hay estructuras psicológicas más o menos frágiles o posiblemente adictivas a unas u otras. Pero es la suma de los dos, o en algún caso ya estoy grosereando, pero quiero que lo entienda mi tío abuelo. Solo cuestiones, digamos, biológicas, porque naciste con eso. Te voy a poner el ejemplo del alcohol. Para ser alcohólico, tenés que tener un hígado que lo resista al alcohol. Hay gente que no lo resiste. Yo conozco personas que no pueden ni oler el alcohol. Esa persona, por razones orgánicas, no podría ser adicta al alcohol. Entiendo. El alcohol necesita que vos tengas una determinada capacidad para metabolizarlo. Si no, no podés ingerir grandes cantidades de alcohol. Ahí tenés una predisposición biológica, organísmica al alcohol. Ahí tenés un requisito. Ahora, para eso, además te tiene que gustar el alcohol. Además, tenés que pensar que el alcohol genera determinada, por ejemplo, estado en el cual sos más atractivo con las chicas. Entonces suma que tu hígado resista al alcohol. Además, tenés que tener una barra que valide ese comportamiento. Ahí entra el entorno social, que sea el alcohol, porque en algunas barras no es el alcohol. Ponele que sea el porro o ponele que sea hacer deporte. En la barra de los deportistas, capaz que el alcohol no califica. En la barra de los que van a determinado boliche, capaz que califica el alcohol. Mira, ya te sumé como dos o tres variables. Ahí porque nos está escuchando Iván de Sayago, ¿no? Sí. Suponete, ¿no? Sí. Iván de Sayago dice, está bien, lo que dice el Curi es muy sensato. Es verdad que los comportamientos adictivos, las conductas que tienden al exceso son en sí mismas dañinas y que pueden ser con relación a las harinas, que puede ser con relación a la cocaína o con el alcohol. ¿Pero qué quiere que le diga, doctor? Déjame de ser Iván de Sayago. Sí, Iván de Sayago. Mire, yo lo escucho a usted lo escucho siempre. La verdad que me gusta lo que usted dice. Pero, ¿qué quiere que le diga? Si yo tengo que elegir, prefiero que mi hijo sea adicto a levantar pesas y no a jalar cocaína todo el día. Yo también, Iván.
Yo también. Pero son adicciones, todas. Yo también prefiero que mi hijo sea adicto, yo qué sé, al trabajo, ¿tá? Y que se estrese y de repente hay grupos para aprender a combatir el estrés generado por las tensiones del trabajo, ¿no? Y están combatiendo la adicción al trabajo. Porque el tipo, yo qué sé, es el fin de semana, y no corta con su trabajo, el trabajo le produce mucho estrés, el estrés a su vez le produce otras afecciones, yo qué sé, gástricas, intestinales, quizás también alguna adicción, ¿tá? Entonces, lo que tenemos que enfocar es la adicción. Tenemos que enfocar la adicción. El combate a las drogas es lo mismo que satanizar el alcohol en la época de la ley seca. Está desencaminado. Por supuesto que muchas terapistas, que trabajamos en salud, no nos gustaría que haya una especie de viva la pepa con respecto a la venta de alcohol. Y ahí se puede regular, pero no prohibir, ¿no? A determinadas horas no se vende alcohol. Esto está súper regulado en el mundo. A los menores de 18 años no se le vende alcohol. En las estaciones de servicio hay toda una polémica. Che, vendemos alcohol en las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio están abiertas las 24 horas, se puede comprar de noche. Vos lo prohibís en otros locales, pero en las estaciones de servicio se coincide. Son debates que se dan en el mundo. Pero la ley seca es un debate que ya no se da en el mundo. No se da en el mundo con relación al alcohol. Pero claro, curiosamente está vigente con relación al alcohol. Es que es lo mismo. Por eso, pero curiosamente, es una inmensa paradoja. Es lo mismo. Gente, no la que no necesariamente tenía una buena intención, ¿no? Pero gente muy bien intencionada, de verdad que muy bien intencionada, se alarmaba cuando se anunciaba la venta de marihuana en las farmacias. Que a propósito, ¿tú te acordás del caos que se anunciaba iba a ocurrir cuando las farmacias estuvieran con marihuana? Sí. ¿Cómo iban a ser asoladas? Iban a ser robadas, poco menos que sí. Hordas iban a tomar la farmacia. Y los farmacéuticos se asustaban y no querían vender la marihuana. ¿Te acuerdas que se anotaron muchos y después se empezaron a borrar? Nos acordamos. Yo digo porque los cucos. Tenemos una memoria, nada, pero muy cortita, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces yo, que por las dudas lo quiero aclarar, no debería hacer esto, pero lo aclaro. Yo no fumo marihuana, porque entre otros, lo que no significa que no fumé. Probé, porque es muy difícil que una persona de mi edad no haya pasado por lo menos una experiencia, ¿no? Claro. Pero yo tengo, por suerte, este problema. No sé tragar el humo. Me hacían bullying. No me hacían bullying. ¿Entendés? No, por eso cada vez menos, fumo algún habano. Algún habano, fumo porque me gusta, lo disfruto muy de vez en cuando. Cada vez menos, porque además con las políticas del combate. ¿Dónde lo fumás? Tenés que ir andá a la esquina ya. Y además, un habano, como imagino que vos sabrás, no es algo como vos ves los funcionarios que trabajan en una oficina, bajan a la esquina y se fuman un pucho. Es largo, es larguísimo. No, el habano necesita cierto reposo, cierta sensación de placer, de distensión. Necesitas tiempo. Es más, cada tanto yo me fumaba un habano cuando iba al fútbol. Claro. Y ahora, cuando digo ahora, ya tiene esto más de 10 años, he dejado de hacerlo porque si bien no es ilegal, porque es un espacio abierto, ya la sola fuerte columna de humo que desprendes te hace sentir un miserable con relación a los demás. Sí, señor. Aunque los demás fumen el otro cigarrillo, como me va siguiendo. El estado de la opinión pública está en contra. Claro, entonces te sentís también. Entonces esa situación de relax y de placer ya te abandonó. Entonces no tiene sentido. Bueno, todo esto para decir que nunca tuve el más mínimo riesgo de fumar tabaco, volverme un fumador, y la marihuana tampoco. Ahora, dicho esto, yo decía, ¿cómo puede alguien sugerir que que pueda ser mejor comprar la marihuana en una boca que además de la marihuana te venden otras cosas, a que pueda con un registro, entiendo incluso que el registro es cuestionable, pero no, ir a una farmacia por algo que está controlado por el Estado, del mismo modo que el Estado controla el vino, el whisky, la cerveza, controla, ¿no? Sí. Te la hace la señora Pilsen, el señor MacPa y el señor no sé qué, pero está controlado por el Estado. El Estado dice, a ver qué le está vendiendo usted a la gente. Ah, bueno,
Ponga el cartelito que esto le hace daño a la salud, todas esas cosas, pero controla el Estado, ¿no? Ahora, justo para la marihuana y otras drogas queremos que el Estado esté afuera. Te lo voy a decir de esta manera, Alejandro. Los buenos no estamos dispuestos a permitir que nos confundan con los malos. Los buenos, que hacemos todo bien, no estamos dispuestos a que nos confundan con personas que hacen las cosas mal. Los buenos, los que se sienten puros, nunca hacen nada mal. No tienen un consumo equivocado, no tienen una enfermedad, no tienen una patología psiquiátrica, no les pasa nada, están inmunes a todos. Entonces, nosotros estamos de este lado, y si podemos hacer un muro bien grande. Y del otro lado del muro están los que se portan mal. Y no se deben confundir los que se portan mal con los que se portan bien. Hay gente que es tan básica como eso. Entonces, los que vamos a la farmacia a comprar drogas buenas, no estamos dispuestos a confundirnos con los que van a la farmacia a comprar cosas malas como la marihuana. Necesitamos mantener lo que está mal y lo que está bien en las cajas respectivas. Y que no nos confundan con respecto a eso. Esto es un tema ideológico en el fondo. Cuando hablamos de la construcción del mal y hablamos de los libros del psiquiatra norteamericano Carl Goldberg, lo vemos clarito. Le ponemos el mal a otros y nos sentimos buenos nosotros. En la época de la ley seca, los malos eran los que tomaban alcohol, no el tío. Bueno, Alvarito, te despido por hoy, ¿eh? Sí. Mi madre era alcohólica y el destino quiso que trabajara en los boliches y vi gente que teniendo todo para ser feliz luego perdían todo y nunca entendí por qué esa conducta. Lo dice Omar. Hola, ¿cómo están? Qué bien me hace este espacio. Era así, yo fui una de las niñas de ese tango. Lo dice Judith. Un abrazo, Judith. Hay que hablar claramente del tema. Excelente Alcuri. 099-894-987. Vean la película de Alvarito. Hágame la gauchada. Sí, claro. Ale, ese tango fue escrito por el uruguayo Tito Cabanos. Mirá, no lo tenía presente. Mira. Un boliche como una mesa, ¿cómo hay tanto? ¿No? Algo así, ¿no? Un boliche. No. Bueno, ahora lo vamos a buscar. Tiene muchas cosas que podría alimentar esta. Yo no soy tan tanguero, pero si tuviera más conocimiento de la letra de tango, alimentaría en esta columna. Bueno, por ejemplo, el otro tango, ¿no? ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para quedarme en el pecho tanto dolor? El tipo le pegaba a la mujer. Bueno, mi querido. Vamos a seguir probablemente con estos temas la que viene. Un abrazo y como siempre, muchas gracias. Y abrazo para toda la gente que está ahí. Te espero en el velódromo, ¿eh? ¿Cómo no? Mira, suena así la cosa, mira. Un boliche como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que serrucha su sueño de copetín. Además nuestro amigo Nelson Pino, ¿no? Mi hermano, y cantando ese tango, y yo le he dicho eso, ¿no? Que ese final se oye la voz de una nena, papá, vamos, que mamá te llama, me parece brutal en cuanto a la imagen, ¿no? Tremendo. Lo que entiendo que durante mucho tiempo me parece que se le quiso dar como cierta cosa edulcorada. Y es terrible, es cruel. Y permítame decir, ustedes amantes de la utopía regresiva, que eso, habrá otras cosas horrendas, pero eso cada vez ocurre menos. Y yo me alegro que así sea. Uh-huh. Nos vamos a la pausa. Al regreso, el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado nos ayuda a poner la mañana en camino. Pide permiso y entona. Y así, entre naipe, curda y canto de esta escena cotidiana, se oye la voz de una nena: papá, y vamos que mamá te llama. Ya volvemos con la mañana en camino.